La profe, Hola, ¿cómo estás? ¿y usted? Bien, estamos en el otro extremo de temperatura por lo que he sabido. Creo que hoy ¿Por día qué? tuvieron harto calor. Maná, ni tanto. Yo tengo Ah, ahora no, aprendí pues verdad que tú estás en Santiago. Ah, ya, pero pensé que habían tenido hasta como 29 grados. No sé, acá estuvo tibio, pero así calor, calor, no mucho. Ah, no, yo acá en Valpo tuvimos neblina hoy día, así que yo estaba con caleta de frío todo el día. Mm. Profe, tengo un problemita. Dime, Yo, bueno, no sé qué va a pasar, pero yo pedí tomar el ramo en Valparaíso y mandé la carta, mandé la solicitud, porque me chocaba con otro ramo. Y sí, hoy día me llegó la resolución del DITEC, no sé, y me salió rechazado. Así ya. que apelé, pero vamos a ver qué pasa. Ok, sí, porque la misma Lorena eh, me había dicho que ¿cómo se llama? Me había hablado de tu caso como en positivo, pero bueno, ella no resuelve, digamos, sino, Claro. pero puede Así que ayudarte en la apelación. le mandé un correo a José. José, no sé cuánto es el apellido. José Miguel, Eh, déjeme ver. Esto está en... que tengo como 6 correos. Le mandé un mail a José. ¿Y dónde está? Se lo mandé a través de... José algo. sí, sí, yo quiero saber quién es. El José director González. el director de estudio. Mira, yo mañana voy a hablar con Lorena. Yo le veo harta esperanza a tu caso. A ver si Lorena habla con José Miguel o ver qué pasó. Yo le mandé un correo igual, a ver si es que usted me ayuda también y le manda otro, por favor. Ok, no, yo mañana la llamo. A ver Ya, si, pues, para saber bien qué pasó. ya, porfa. Porque ella misma te veía como esa, o sea, ella misma me habló de ti como solución, digamos. Claro. Bueno, esperemos que salga todo bien. Ok, pero vamos a partir del supuesto que todo sigue normal. Yo estoy partiendo del supuesto que va todo bien. Eso. Vamos a esperar a que Julio se conecte, pues está ¿Ya conectándose está listo? lentamente. Listo. Miren, Hola, eh, hola, hola Julio. ¿cómo está, profesor? Bien, con mucho frío nomás, que hoy día mucha neblina por acá. Ah, ya. ¿Tú estás en Casablanca? ¿En dónde me dijiste? No, Y pues, en Quilpué. ¿Cómo ha estado ahí hoy día? está al lado del día. Sí, acá también. Por primera vez puse un ratito la estufa. Ya la apagué, pero la puse un ratito que se calentara la pieza. Yo el otro día estudié como hasta las 4 de la mañana y me quemé la pierna. Puse el calefactor. Ah, Te ¿te pasé quemaste una con el púa. calefactor? Sí, no me di ni cuenta. Oh, no, yo tengo miedo de usar eso en la cama. Hasta prefiero dejar la estufa eléctrica enchufada que usar calefactor. Me da miedo. Sí, lo que pasa es que, bueno, hacía frío la otra noche. Estuve estudiando Sí, hasta tarde. Porque en el día se hace corto el día, cortísimo, no tengo tiempo en el día. sí. No, yo una vez me Pucha, quemé la pierna, no sé cómo, y fue una quemadura igual que no dejó marca, pero fue una quemadura heavy, que tuve que estar como un mes con gasa y todo, la batería del computador de abajo. Llegué y me crucé de pierna y me puse a trabajar con el computador como 3 horas, pero en calzoncillo, y me quemé la pierna. ya. La mañana, y estaba tan agotado que después que me acosté y no sentí nada, y en la mañana me despierto y con las 12 de las sábanas me había pelado toda la pierna, la quemadura. Y fue una quemadura fea. Para algo tan Pero hay tonto. uno, hay unos escaldazonos que igual son súper buenos que vienen con un regulador de temperatura. Entonces uno los prende y no pasan de esa temperatura. Cuando está llegando a esa temperatura se apaga. Ya, Son buena. buenísimos. Bueno, vamos mano a la obra porque hoy día la idea es que a las 8, Hoy día sí, es día a las largo. 8
¿Ah? Día largo parece, hay ayudantía. Sí, justamente. Entonces vamos a avanzar en materia de 7 a 8. La materia que veamos en este rato también le entra en el certamen. El Y certamen es de, la semana que viene, ¿cierto? sí, ahora justo les voy a explicar. Y a las 8:05 parte la ayudantía, para Ya, que perfecto. aprovechen hasta como las 10 con la ayudantía. Ya, Entonces, en el certamen le entra toda la materia hasta lo que veamos hoy día. En- el sistema va a ser muy similar al del control en el sentido que nos conectamos a las 7, ustedes entran al aula, comienzan a hacer el certamen y cualquier duda me van preguntando por el chat. También son preguntas al azar. Eh, lo más probable sí que esta vez ponga algunas preguntas de alternativa, 2 ejercicios y una pregunta conceptual abierta, o sea, de escribir. Puede ser que tengan que hacer gráficos. Entonces yo ahí les recomiendo 2 opciones, o tener a la mano, o sea, hacerle el lápiz y papel, sacar una foto y adjuntarla, porque va a tener la opción de adjuntar, como o bien hacerla en Word o en PowerPoint y adjuntarla, si es que les toca una pregunta con gráfico. Entonces, para que vengan preparados ahí también, por si acaso tienen que adjuntar alguna pregunta. ya. Eh, Ok. eso sería en general. ¿Alguna pregunta? No. No. Ok. ¿También entre la comprensión de lectura o solamente la materia de No, que hemos pasado? hay preguntas conceptuales, pero de la materia, pero no de los textos. No específicamente de los textos de lectura. Ya. Ok. Entonces, vamos a partir haciendo un ejercicio para repasar 2 cosas que ya vieron, pero que voy a usar este ejercicio después para seguir profundizando en la materia esta hora. Vamos a trabajar con impuestos y subsidios, esa es mi idea de ver esta hora. Pero vamos a partir de un ejercicio que necesito comparar con el caso normal. Entonces vamos a suponer que tienen una demanda de la forma precio igual a 1000 menos, eh, menos 5Q y una oferta de la forma precio igual a 100 más Q. Bueno, esto es general. Entonces, les voy a pedir ahora que en unos 10 minutos, no, unos 7 minutos, después lo hacemos entre todos. Por un lado, calcular el precio y cantidad de equilibrio. Y por el otro lado, calcular el excedente del consumidor y del productor, que era el último que veíamos la última clase. Entonces, unos 7 minutos para tratar de hacerlo y yo mientras tanto voy a ir haciendo el gráfico al lado para ganar tiempo.
Profesor, ¿Sí? ¿le puedo hacer una acotación aparte? ¿Cómo? ¿Le puedo hacer una acotación aparte que hoy día no ¿Sí? nos dimos cuenta del departamento de informática? Hay Ajá. que tener cuidado. Bueno, nosotros somos gente madura ya, pero por ejemplo, cuando le pase con el diurno, hay una aplicación que nosotros que tienen los estudiantes que es anotar. Y yo de Ah, repente sí. puedo rayar encima de los gráficos. Hay que tener cuidado con eso. Usted Sí, tiene sí, ya nos que ha configurar. pasado. A mí no me ha a mí no me ha pasado, pero sí a una profe incluso los retó y paró el curso. Claro, Y entonces hay que desactivar esa aplicación. sí, ¿Cuál? hay una aplicación para que ustedes puedan rayar la pizarra. Ah, Pero sí. también hay una forma de saber quién fue el que la rayó. También. ¿Y cómo se raya? No, no te voy Eh, a explicar. Solo tengo reacciones. no, hay por ahí hay una forma de anotar en la pizarra. A una profesional, pero no fue la que paró el curso, le pusieron un corazón en la pizarra. Le llamó la atención nomás. Pero otra paró la clase y pues si se comportan así la próxima clase, doy la materia por pasada. Pero no fue de vespertino, fue con el diurno. Listo, profe. Ok, Creo, no sé. veamos. Esto también eran los 6 minutos. Entonces, para la primera parte, lo que tienen que igualar es precio y cantidad. Es decir, ambos tienen que tener el mismo precio y el mismo Q. Entonces tienen 1000 menos 5Q, tiene que ser igual a 100 más Q. ¿Cuánto les dio el Q? 150. 150. ¿150? Sí, Está bien. ¿Y el precio? 250. Ajá. Entonces tenemos aquí en el gráfico que el precio, equilibrio es 250 y la cantidad 150.
Entonces, después, el excedente del consumidor, habíamos visto, era esta área de acá arriba. Entonces, para eso calculaban el intercepto. ¿Cuánto es el intercepto acá arriba? 1000. Correcto. Y aprovechemos al tiro de anotar para el de acá abajo. 100. Eso. Y el excedente del productor es esta área de acá abajo. Entonces, ¿qué pasa? En la parte B, entonces el excedente del... voy a cambiar el color más oscuro. El excedente del consumidor es el área de ese triángulo, que sería 1000 menos 250, nos da 750, la altura. La base sería 150, y todo esto dividido por 2. ¿Cuánto les dio? 56.250. Ya, 56.250. Entonces, es la base, que es 150, por la altura, que es 1000 menos 250. Y el excedente del productor es la base, que en este caso sería 250 menos 100, es decir, 150 por 150, dividido por 2, ¿y eso cuánto les da? 11.250. Ok. Voy a calcular el excedente total, porque después nos va a servir, que es simplemente la suma de los dos. Es decir, daría como 67.500, si no me equivoco. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos distintos tipos de impuestos, pero en general los podemos clasificar en 3 grandes grupos. Lo primero sería el impuesto a la renta, que va directo al ingreso de las personas o de las empresas, según sea el país. Después serían los impuestos que se llaman ad valorem, que son que se carga al bien. Por ejemplo, en el caso de Chile sería el IVA o los impuestos específicos. Y un tercero sería el impuesto a la importación, que es parecido al impuesto ad valorem, pero solo al impuesto al bien importado, es decir, el arancel. Nosotros, la clase, después del certamen, vamos a ver el caso del arancel. El impuesto a la renta no es tanto materia de este curso, porque el impuesto a la renta en sí, si sube el impuesto, es como si bajase el ingreso. Entonces es equivalente a lo que nosotros vimos como una baja de ingreso. Igual en macro sí se van a meter más con el tema de impuestos, del impuesto a la renta, digamos. Pero lo que sí nos va a interesar acá es ver el impuesto ad valorem, es decir, el impuesto que afecta el precio del bien. Ahora, vamos a hacer una simplificación, porque en la práctica las conclusiones son las mismas, aunque los valores no coinciden al 100%. En Chile el IVA es un porcentaje, pero nosotros el impuesto lo vamos a considerar como si fuera una cantidad fija por unidad, para simplificar el problema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está el impuesto de por medio, el precio del demandante ya no coincide con el precio del oferente, porque el precio que paga el demandante, una parte se va para el bolsillo del oferente y otra parte se va para impuestos. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio, con los mismos valores anteriores para ir comparando. Calcular
el precio del demandante del oferente y la cantidad transada si se fija un impuesto igual a 20. Para eso usan la relación que recién les mostraba, que el precio del demandante en el fondo es el precio del oferente más el impuesto, porque el precio del demandante se tiene que dividir entre los dos, lo que paga. 3 minutos para hacerlo y lo vemos. Profe, ¿Sí? ¿qué era el PSUO? Ah, el precio que Precio recibe el total. oferente. Voy a anotar Porque eso. resulta, por ejemplo, yo pago 200 pesos, pero de esos 220 se van a impuestos y 180 recibe el oferente. No recibe los 200 pesos que yo estoy pagando. Ya. Y el precio del demandante. Sí, lo que está pagando el demandante. Entonces ahí el impuesto, ¿en cuál de las dos se carga? ¿O se carga en las dos? Es que en la práctica da lo mismo quién recauda el impuesto. Si el demandante o el oferente. El resultado no cambia. Después vamos a ver que en el fondo el impuesto lo pagan entre los dos. Cuando calculen los números se los voy a poder mostrar. Y el T era el... El T era el impuesto por unidad de bien. ¿Es del oferente o del oferente? En este sentido da lo mismo. Ah, ya. Ok. Entonces, usando esta relación, lo que tenemos es que el precio del demandante es 1000 menos 5Q. Y esto tiene que ser igual al precio del oferente, que es 100 más Q, pero más el impuesto, es decir, 20. Entonces, ¿qué pasa? Me va a quedar, por un lado, 6Q igual a 880. Entonces, ¿el Q cuánto da? 147. 147. O sea, Y eso, 146,666. ok. Vamos a dejarlo como 147 ya. El precio en la prueba yo les voy a decir con cuántos decimales trabajen. Es la misma pregunta. El precio del demandante lo sacan de la curva de demanda. Entonces sería 1000 menos 5Q. ¿Cuánto sería el precio del demandante?
no me equivoco, sería 2.60. 2.65. Y el precio del oferente lo sacan de la curva de oferta, entonces les da 247. Si ustedes se fijan, con respecto al equilibrio que teníamos sin impuestos, el hecho que haya impuestos genera que ahora se esté produciendo menos. Se esté produciendo una cantidad menor, es decir, 147. Ups, no sé qué pasó que se salió del screen. Espero que no se haya borrado, no. 147. El precio que paga el demandante es mayor que sin impuesto, está pagando 265, y el precio que paga el oferente, o recibe el oferente más bien dicho, es menor que lo que ganaba antes. Ahora gana 247. Entonces, cuando hay un impuesto, lo que genera es que la cantidad de equilibrio disminuya, el precio que paga el demandante aumente y el precio que recibe el oferente disminuya. Esto en Ahora, general. ¿Ah? ¿de nuevo cómo era? ¿Qué dijo Cuando hay recién? un impuesto en general, lo que causa es que el precio del demandante disminuye, o sea, la cantidad de equilibrio disminuya, el precio que paga el demandante es más alto y el precio que recibe el oferente es más bajo. Ya. Entonces, ¿qué pasa también? Si ustedes se fijan, eso voy a poner con otro color. Ahora, si yo calculo el excedente del demandante, también va a ser menor. Porque el excedente del demandante es entre el precio y hacia arriba. Entonces el excedente del demandante ahora es solo ese pedacito del triángulo. Y el excedente del productor también disminuye. Es solo este pedazo de acá abajo, para el caso con impuesto. Entonces, si ahora yo recalculo el excedente del productor, del consumidor, va a ser igual a la altura, que es 1000, pero ahora menos 265. Ya, 1000 menos 265 por la base, pero la base ahora va a ser 147 dividido por 2. Siempre los accidentes geométricamente terminan siendo un triángulo. No, yo les decía en la clase pasada que lo íbamos a utilizar como triángulo porque íbamos a utilizar líneas rectas, pero si en algún momento se enfrentaran a uno que no fuera un triángulo, tendrían que calcular la integral. Entonces, también por los tiempos que tienen en la prueba, lo íbamos a trabajar No, como triángulo. ya. Pero en el fondo es el área bajo la curva, y si no es una recta en la curva de oferta y demanda, tienen que integrar esa curva. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la oferta no genera un triángulo abajo? Porque puede partir desde acá. Claro, Tendrían que sumar el cuadrado que se forma más el triángulo. el cuadrado. No. A ver, si parte. Pasaría lo mismo que con la demanda, si es una curva, también hay que integrar. ¿Sí?
Sí, pero hay que integrar esto menos la integral de esa área. O sea, hay que restarle al final el área. Sí. ¿Tiene algún ejemplo así parecido como para cacharlo? O sea, puedes pescar cualquier curva, Ah, pero ya. ahora nos demoraríamos haciendo la integral. No, no, yo decía así como en triangulito. Ya, pero bien. Ok, entonces el excedente del productor sería 247 menos 100 por la base, que es 147, dividido por 2, lo que nos da 147 por 147 dividido por 2, Un segundo. que era 10.805, 804,5. 1805. Como era esperable, tanto el consumidor como el productor son perjudicados por el tema del impuesto y ambos disminuyen su excedente. Ahora, si ustedes se fijan, en este caso el productor está ganando 3 pesos menos y el consumidor, a ver, está gastando 15 pesos más. No, pues. A ver, 2.000 pesos, ¿no? ¿por qué 2.000 pesos? Ah, no, no, porque estaba viéndolo como en el área completa. No. No, acá hay algo raro. Ah, puede ser por las aproximaciones. Sí, quedan como en 19 pesos. Sí, no queda exacto en la diferencia. Bueno, el tema es que el productor también se ve afectado, entonces parte del impuesto lo tiene que asumir el productor bajando el precio y parte del impuesto lo tiene que asumir el consumidor pagando un precio más alto. Entonces, frente a la pregunta, ¿quién paga el impuesto? En el fondo los dos, Los dos. porque uno tiene que asumir esa pérdida de tener que bajar el precio y el otro de tener que pagar más caro. Ya. Ahora, el excedente total, en este caso, tiene que considerar un tercer componente, que resulta que acá también está el gobierno, porque el gobierno cobra los impuestos y lo utiliza para el bienestar de la sociedad. Entonces está el tema de la recaudación fiscal, que también es parte de la sociedad. Si la diferencia se da por la aproximación. Entonces, la recaudación fiscal vamos a usar el 20 de impuestos, recauda 20 por la cantidad transada, que es 147. ¿Pero siempre va a ser 20? No, en este caso el impuesto en el ejercicio pusimos que era 20. Ya. O sea, es el impuesto por la cantidad transada, que en este caso te da 2.940. Acá hay un número que está malo, Calculemos de nuevo, pues. porque acá está 6Q igual a 120 menos 1.880. Este era 146, algo, pero Como a igual, 66. sí, pero igual, Periódico. sí, es solo la aproximación. Lo que pasa es que al estar multiplicado por 5 altera mucho este resultado.
el PD. Ya. Eso es lo que pasa. Que el PD debería ser 1000 menos, voy a utilizar 146,6. Sí, ahí está. Si es que yo acá utilizo 146,6, Ya dejémoslo en 146,6. no, es que lo que pasa es que si yo utilizo 146,6, este me cambia por 267. Ah, ya. Y ahí estaba el problema. Porque ahí sí me dan los 20 de diferencia acá. Pero no, se equivocó en anotarlo, porque yo tenía anotado 267. Ah, ok. Sí, porque tú lo habías calculado primero con la aproximación. Sí. Entonces, acá ya sería 267. Y entonces acá les da sería 1000 menos 267 igual por 147 dividido por 2. Nos da 53.875,5. Y ahora sí, el excedente total es la suma de los tres. Y nos da 53.875,5 más 10.804,5 más 2.940. Entonces nos da 67.620. ¿Cuánto tendría que dar? No, es que no puede dar mayor que el excedente, no puede dar mayor que el excedente del sin impuesto. No puede dar mayor que el excedente sin impuesto. Sí. Siete, 19. ¿Y ahora qué hacemos? No, tiene que haber algún número que calcule mal. Estoy revisando los de atrás para adelante. A ver. Quizá arriba. Voy a mirar. Ah, también arriba aproximamos. ¿O no? Eran ¿No? 900. No, arriba no aproximamos. Era 150. 750 por 150 Está bien. dividido por 2. 150 por 150 dividido por 2. ¿Está bien? La suma Está bien. está bien. Abajo. Ah, pues claro, si ya no es 147, es 146,6. 2.932. Tampoco cambia mucho. Que es poca la diferencia. A ver, Más. queda 1000 menos 267 por
Igual queda, 146,6. me queda 67,612. Este queda 2.932 me quedó. esto me queda Ah, no. 53.728,9. Y acá abajo es 246,6 menos 100. Ay, disculpa, este es 247, eso sí está bien. Menos 100 por 146,6 igual Ahí queda abajo. sí, 140. Pero queda abajo por nada. Sí, pero siempre puede ser poco, 10.775,1 y la recaudación fiscal también, no, está bien. La No, la recaudación recaudación fiscal, fiscal también es 146,6. sí, 2.932. Sí. Y entonces ahí el excedente total, 67,436. está bien. Si las diferencias a veces son grandes, a veces no lo son tanto. A ver, ¿qué es lo que representa este excedente? Este excedente, ¿cuánto dio acá? 67,436. Ok. Debería haber Siempre dado el cuando mismo se agrega... valor. ¿Ah? Debería haber dado el mismo valor. No, debería haber dado más bajo, por eso está bien. Por eso es que antes yo dije que estaba mal porque estaba dando más alto. Pero no estaba mal, sino que tenía que usar un decimal. El haber redondeado había sido el error. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú agregas un impuesto, quitas eficiencia a la economía. La diferencia entre los dos es lo que se llama pérdida irrecuperable de eficiencia. Profe, ¿puede volverse una diapositiva por fin? Una pantalla. Ah, no, esta es la primera, po. Por eso No, estoy puro hinchando. sería la pérdida irrecuperable de eficiencia, que sería la diferencia entre las dos excedentes, es decir, 67.500 menos 67.436. Y ¿Qué es esa lo que pérdida pasa? ¿a dónde va? Eso es lo que es irrecuperable. Pero ¿Qué es lo ¿quién que... se la queda? Igual es plata. Sí, pero es plata que no se produce. Ese es el problema. Ah, ya. Debido al impuesto, se produce menos de lo que era óptimo para el crecimiento. Entonces, acá es donde tenemos un doble, aquí es donde tenemos una disyuntiva. Si yo fijo el impuesto, lo que genero es una disminución de producción. En otras palabras, el crecimiento va a disminuir si yo subo el impuesto. Pero el impuesto es necesario para salud, para educación, etcétera. Entonces, ahí de nuevo está el trade-off entre desarrollo y crecimiento. Porque yo cobro impuestos para generar mayor acceso a recursos, mayor equidad, hospitales públicos, escuelas públicas, pero el cobrar impuestos genera una pérdida de eficiencia desde la perspectiva de producción, porque se va a producir menos de lo óptimo, lo que va a afectar al crecimiento del país. Entonces ahí es donde uno tiene que decidir en ese instante.
Entonces, esa pérdida de eficiencia no es que alguien se la lleve, sino que debido al impuesto se produce menos de lo óptimo y es crecimiento que no tenemos en el fondo. Ya. Acá en la gráfica, esta área de acá, no, quería ponerla en otro color, representa la recaudación fiscal. Este cuadrado, porque es el, Claro, 147 por el ese 20, que es el impuesto. son los 20 por los 146,6. Eso. Y este triangulito de acá es Es la la pérdida, pérdida. justamente. Deme un segundo. Vamos a... Ya. Ok. Profesor, ¿me puede repetir, por favor? Lo rosado, lo que está arriba, ¿eso sería el excedente, lo que ahora? Esto es el excedente del consumidor. Ahora, Ya, esto ya, es el excedente del productor. ya. Este cuadrado es la recaudación fiscal, o rectángulo, mejor dicho. Ya. Y este triángulo azul es la pérdida irrecuperable de eficiencia. Pérdida irrecuperable de eficiencia. Es. Ustedes me avisan cuando, porque quiero borrar para ver sobre el mismo ejercicio el subsidio. Pero para eso voy a borrar un par de cosas. ¿Puedo borrar esta pizarra? Todavía no. Ok, ustedes me avisan. Ya, profe. No sé, Rodrigo. Rodrigo, ¿puedo? Sí. Ok. Yo voy a retroceder hasta volver al ejercicio como estaba al inicio. Ok. El otro caso que es muy análogo es el caso del subsidio. Lo único que ahora, en vez de el oferente, el precio que recibe va a ser igual al precio que paga el demandante más lo que recibe de subsidio del gobierno. Entonces la relación cambia, pero mayormente el análisis es similar. Ahora, si hay un subsidio, el oferente por un lado recibe plata del demandante y por el otro lado recibe plata del gobierno. Entonces, el equilibrio sería muy similar. El precio del oferente es 100 más, o sea, similar en procedimiento, no en número. Si suponemos, por ejemplo, que ahora el gobierno da un subsidio igual a 100, entonces lo que yo voy a tener es que el precio del oferente es 100 más Q, va a ser igual a el precio del demandante 1000 menos 5Q más el subsidio, que es 100. Entonces, me queda 6Q igual
a 1000. Entonces me queda que Q es igual, esta vez sí voy a conservar un decimal, a 1000 dividido por 6, es decir, 166,6. O 7, 166,7. Entonces, lo reemplazo en la oferta y me da que la nueva oferta es, o sea que el precio de la oferta, disculpen, es 100 más Q, es decir, 266,7, y el precio por el lado de la demanda es 1000 menos 5 veces 166,7, es decir, 166,5. A ver, 1000 menos 5 por 166,7. Sí, 166,5. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, con el subsidio, lo que está ocurriendo es que se va a producir más. Ahora se van a producir 166,7 unidades. El oferente va a ganar más plata en este caso va a ganar 266,7 y el demandante va a tener que pagar menos que lo que hubiera pagado sin el subsidio. En este caso le baja harto, 166,5. ¿Puedo repetir, por favor, profesor, para anotar eso? ¿Qué dijo? Sí, que en este caso, bueno, en general, lo que pasa es que cuando hay un subsidio, aumenta la cantidad producida, se aumenta el precio que paga el oferente, o sea, que recibe el oferente, disculpen, y baja el precio que paga el demandante. Entonces, podemos ver que tanto el oferente como el demandante ganan con el subsidio, porque el oferente gana un precio mayor y el demandante paga un precio menor. De hecho, si graficamos los excedentes, ahora el excedente del demandante es desde el precio del demandante, es decir, desde este, de 165 hacia arriba. Entonces el excedente del demandante ahora es todo esto. Es el excedente del consumidor. Sí, del consumidor. Es todo eso. Y el excedente del productor es desde lo que recibe el productor hacia abajo. Es decir, todo esto. O sea, tanto el productor Ah, como el ¿qué pasó? demandante, chuta, me pasé ahí del borde, aumentan claramente sus excedentes. Ahora, el excedente del productor, o del consumidor, disculpen, va a ser 1000, que es la altura, menos el precio que paga, que es 166,5, por 166,7
dividido por 2. Esto nos da 69.472,2. O sea, aumenta el excedente del consumidor, como era de esperarse. Y el excedente del productor nos queda 266,7, que es lo que gana el productor, menos 100 por 166,7 dividido por 2. Queda 13.894,4. Entonces, tanto el excedente del productor como el excedente del consumidor aumentan. ¿Cuál ustedes creen que por dónde va a venir el problema? ¿Problema en qué sentido, profe? ¿Dónde vamos a encontrar una ineficiencia en este caso? En que tenemos Están esos cruzando los montos. los triángulos, claro, que están entre el 150 y 167, esos que están hacia arriba, que están fuera de como que no cruzan la curva y la demanda. Sí, pero ¿dónde ustedes creen que va a ser la fuente de... ¿Qué nos falta considerar acá? ¿De ¿De dónde sale la plata? ¿De dónde sale este subsidio? los impuestos? Po. De las arcas fiscales. Entonces acá hay un gasto fiscal. El gobierno, que podría haber gastado en otra cosa, utiliza el dinero de la sociedad para subsidiar. Y en eso se gasta 100, que es el subsidio, por la cantidad total que está subsidiando, que es 166,7. Entonces eso nos da Pero, ¿por qué 1.000, está subsidiando 166,7? porque está subsidiando 100 pesos por cada unidad de ¿Ya? las 166,7 que se producen. Pero antes se producían 150, po. Sí, pero él está subsidiando el total. Ah, ya. A todas las personas le dan 20 pesos, 200 pesos de subsidio. Ya. Entonces eso genera un gasto fiscal de 1.600, no, de 16.670, que es gasto, no ingreso. Y aquí, cuando estamos viendo esto, profe, podemos mezclar también entonces recaudación fiscal. O sea, podemos mezclar impuestos con subsidios. También, pero ahí tendríamos que ver cuál gana. Ya, pero no hay ejercicios así, ¿cierto? No, generalmente son por separado. Ya. Entonces, ¿qué pasa con el excedente total? Ojo, que es 69.472,2 más 13.894,4 menos Menos. 16.670, porque es un gasto. Entonces les da esos 66.696,6, que es menor. También tenemos una pérdida irrecuperable de eficiencia.
¿Por qué? Porque ahora se está produciendo más de lo óptimo. Entonces, producir más de lo óptimo tampoco es bueno, entre comillas, para el crecimiento. Para el desarrollo puede ser, porque quizás se está subsidiando a gente que lo necesita. Pero para el crecimiento no es bueno porque se está produciendo algo en mayor cantidad de lo que en verdad se debería producir. Y si en algún mercado se está produciendo más, es porque en alguno otro se está produciendo menos. Entonces, en el otro caso, lo que había, cuando había un impuesto, lo que había era una subasignación de recursos en ese mercado. Cuando hay un subsidio, lo que hay es una sobreasignación de recursos en ese mercado. O sea, bueno, acá los puse al revés. Sí, debería quedar negativo, ¿cierto? No, o sea, depende, porque como es pérdida, la pérdida es... Ah, no, está bien como lo había puesto. Ah, al decir pérdida, si tú pones una pérdida positiva, es que es algo malo. Si te dicen perdiste 100 pesos, no te dicen perdiste menos 100 pesos. Entonces, Claro. al ponerlo como pérdida, Ya estás diciendo que... que es malo. Profe, es la hora, es la hora. Sí, ¿Hasta acá entra? hasta acá entra justamente. Por si acaso, esta pérdida recuperable de eficiencia es este triangulito que está acá. El blanco. Es blanco. De hecho, podemos dejarlo en color blanco. Ya tenemos tantos colores. Justo este triangulito blanco es la pérdida recuperable de eficiencia. Y todo este rectángulo de acá es el gasto fiscal. Entonces el fisco está perdiendo plata. Cuando subsidia, sí. Por eso es una opción, por eso decía, el subsidio no es bueno para el crecimiento, pero a veces se justifica desde el desarrollo. Ok. ¿Alguna duda? ¿O damos paso a la ayudantía? Démosle nomás, profe. Ok. Cualquier duda me escriben un email. Estamos en contacto. Voy a cerrar esta sesión y entran al otro link que le mandé para la ayudantía. Ya. Así que ahí nos estamos viendo. Cualquier duda me escriben y los dejo con Jocelyn. Ahí entran en el otro link. Es Ya, pérdida irrecuperable de ¿Ah? eficiencia. ¿Cómo? El cuadro, el triángulo blanco, pérdida irrecuperable de eficiencia. Sí. Ya, profe, me salgo. Ok. Que les vaya bien en la Gracias. ayudantía. Cualquier duda me Sube la clase hoy escriben. día, profesor, ¿Ah? ¿cuándo va a subir esta clase? sube la hoy Voy día, a tratar profe. de subirla hoy día mismo. Es que a veces he tratado de subirla después de la clase y hay otros profes subiendo y está como sobresaturado el sistema. Ya, pues, Ya, gracias. Ok. La subo lo antes Ya. posible. Chao, chao. gracias. Chao, chao.